Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este taller. En nombre de la Biblioteca Comunitaria Ambulante de Comachuen, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy comenzamos nuestros talleres virtuales con el taller Las 5 claves para la internalización de valores humanos, impartido por Juan Manuel Madrigal Miranda, a quien tengo el gusto de presentar. Juan Manuel Madrigal, él es filósofo y ambientalista. Juan Manuel, te voy a ceder la palabra para que tú nos hagas una presentación más detallada de ti y nos puedas comentar y dar continuidad a tu taller. Muchísimas gracias. Y Giovanna, qué gusto en conocerte físicamente. Muchas gracias, muy amable. Bueno, en primer lugar, un saludo a ustedes. Tardamos un poquito en conectarnos, tenía yo otra clave, pero ya estamos aquí, es lo bueno. Así que saludos a todos ustedes en estos hermosos días soleados, donde todavía hay muchas flores, porque está bien calculado el Día de Muertos en estos días, los principios de noviembre, es cuando hay más flores silvestres. Ahorita los campos, el bosque, aquí en Michoacán por lo menos están preciosos, y yo también donde vivo. Así que gusto en estar con todos ustedes. Gracias, es una gran oportunidad a todo el equipo de la Biblioteca Ambulante y a la gente de Comachuen. He estado por allí, me encanta Comachuen y estoy leyendo que tiene su historia muy interesante aquí en Michoacán, y pues es uno de los lugares más altos de la Sierra Purépecha. Me encanta estar allí. Lástima que no pudimos estar por precauciones, ¿verdad? Pero ya estamos por aquí. Como mencionaban, me hicieron favor de mencionar, de profesión soy filósofo, soy de aquí de Uruapan. Mi mamá era de Paracho, precisamente, aquí de la sierra, mi papá de Purépero. Y estudié aquí en parte de la primaria y parte de la secundaria. El hombre fue a la Ciudad de México, donde hice la preparatoria allá en la UNAM, y estudié filosofía allá, y luego me agarró el 68, lo cual me dejó, como toda nuestra generación, unas fuertes experiencias y también una perspectiva interesante sobre la evolución de las sociedades y el poder en las sociedades, y la cuestión de la justicia, ¿verdad? Me tocó estar en el Comité Nacional de Huelga, que estaba en la Escuela de Filosofía, Politécnico y Facultad de Ciencias de la UNAM eran allí quienes lideraban todo esto. Y luego que se cerró la universidad y todo esto, me vine a Michoacán otra vez, aquí a Uruapan, donde he crecido cerca del Parque Nacional, que me marcó para toda mi vida, porque la barranca del Copatilcio crecía 2 cuadras y media, entonces era mi jardín. Y nomás no le digan a nadie, pero me las salaba seguido y me iba a nadar. Por eso me fascina la naturaleza. Mis recuerdos primordiales son agua cristalina, agua naciendo y exuberancia, ¿verdad? Y luego terminé filosofía aquí en la Universidad Michoacana, que reabrieron, y he estudiado también en la Universidad UNIVA, y he sido profesor en muchos centros educativos, en muchas universidades, y ahorita soy investigador académico de la Universidad UNIVA, que tiene 20 campus en el país, y aquí en Michoacán tiene 3. Y estoy aquí en Uruapan, hay otro en La Piedad y otro en Zamora. Como una introducción a este tema, las 5 claves para la internalización de valores humanos. ¿Qué es esto de internalización? Tenemos un problema en la educación, en valores, en la educación de la ética y en la educación en general. He estado a través de mi vida en muchos
congresos estatales, nacionales e internacionales. He podido viajar mucho, he estado en todos los continentes, menos Australia. Me fascina estudiar, es un hábito que ya tengo, pero cosas sustanciales sobre la comunidad, la justicia y el ambiente, ¿verdad? Que me tocó estar en Berkeley, California, en los años 60, que estaban haciendo precisamente en la Universidad de Berkeley el movimiento ecologista internacional, y entonces pues allí también entendí muchas cosas. Pero esto de la internalización, me di cuenta de que pues todos, mucha gente deseamos una vida mejor para todos y para nosotros mismos, nuestras familias, nuestra comunidad, y tratamos de muchas maneras. Hay unas cosas más importantes que otros. Y cuando estaba en esos congresos que mencionaba, que se conjuntan estas cuestiones, por allí dice los principios de una universidad muy bien: el objetivo fundamental de la educación es la convivencia en paz y justicia de los seres humanos entre sí y con la biodiversidad. Pues claro, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Cuál sería el fin último de la tecnología, de las ciencias y todo? Si no, pues la convivencia. Pero ¿qué tipo de convivencia, verdad? El amo y el esclavo también conviven. Por eso cuando entra uno al valor de la justicia, entonces pone los pies uno en la tierra y aparece una dimensión muy especial. En el 68 me di cuenta, pues, de que me tocó me tocó estar en el centro del Zócalo que por cierto me tocó estar de marchas, en grandes marchas del brazo, muy cerca del rector Barros Sierra, ¿verdad? De José Revueltas, caminamos en 2 ocasiones tomados del brazo, en grandes manifestaciones, y me di cuenta de que la existencia del poder pues es a veces sumamente irracional hacia las personas y hacia el ambiente y hacia la naturaleza. Y entonces comprendí que era muy cómo lograr que no se pierda la alegría de vivir y en justicia, ¿verdad? Y entonces empecé a preguntarme. Para esto tuve muchos maestros muy buenos, como Adolfo Sánchez Vázquez. Conocí a Wenceslao Roses, traductor del Capital de Marx, y entonces había excelentes maestros que venían de Europa con una gran experiencia de la política y buscando un mundo mejor y sobre todo justicia. Y entonces políticamente ya sabíamos lo que deseábamos, ¿verdad? En eso Marx nos ayudó mucho en el análisis de la sociedad y de las dinámicas de los modos de producción y de las formaciones sociales. Pero al mismo tiempo creo que me tocó con Adolfo Sánchez Vázquez en la Escuela de Filosofía en la UNAM, el primer seminario sobre los manuscritos del 44 de Marx. Y allí ese joven Marx, era un jovencito, liga y profundiza mucho en la relación del humanismo y la política y la economía. Ahí estaban las semillas de su edificio conceptual. Y allí hay un capítulo sobre el dinero, y entonces el concepto de enajenación, ¿verdad? Y entonces una de las frases favoritas de Marx que siempre se me han grabado: nada humano me es ajeno. Nada humano me es ajeno, decía Marx. Y en ese sentido, cuando comprendí que este intento del marxismo, de la revolución, de la transformación social, estudié a Lenin también bastante. De hecho, mi tesis la hice sobre la dialéctica materialista, marxista, sobre Althusser, ya aquí contemporáneamente, que
une muchas cosas. Pero en el fondo de esto es que un gran anhelo de cómo podemos ser mejores seres humanos y que haya justicia y convivencia. Y cuando pues conectamos esto con la cuestión de la naturaleza y el ambiente, entonces se enriquece mucho y viene a dar conceptos claves como la ecología política. Pero nuevamente, por ejemplo, soy muy amigo, aquí lo traigo en mi celular, nos carteamos, por decir así, con Víctor Manuel Toledo, que es muy estudioso, es un hombre muy sabio, muy estudioso, muy serio, también con una sed de justicia que compartimos y también que viene de raíces marxistas, leninistas, pero al mismo tiempo conocemos la historia del marxismo y su evolución en las sociedades socialistas, y también aquí en México y en nuestra vida cotidiana, también llegan a la conclusión de que la cuestión clave de que podemos, no somos tontos, por ejemplo, ningún partido político maneja malas banderas, pues hablan de democracia, justicia social, abatir la pobreza, ambiente, derechos humanos, equidad de género, etcétera. Pero otra cosa es la práctica, ¿verdad? El concepto de praxis sigue siendo muy clave, es decir, de tener un panorama teórico y al mismo tiempo las herramientas prácticas, cómo aterrizar eso para hacer que coincida esa visión con los que queremos ideal en cierta forma, y las medidas, los pasos prácticos, el método de transformación, los programas, las estrategias, las tácticas, etc. Y ante la ausencia de partidos fuertes muy definidos, entonces se ha ido complejizando esto, tema que es muy central en el pensamiento de Víctor Manuel Toledo, nuestro exsecretario de Ambiente Nacional, y que está aquí nomás en Morelia, en la UNAM, en las investigaciones de ecosistemas. Y él hace mucho énfasis, inclusive tiene un libro muy interesante sobre ecología y espiritualidad. Y entonces siempre uno, sobre todo en la experiencia, pero también mis sedes de justicia y de mejor vida para todos, inclusive para mí también, mi familia y amigos, me fue llevando también a estudiar las religiones, tanto de Oriente y Occidente. Me acerqué a estudiar las religiones y he vivido en monasterios católicos y budistas en la India, en Nepal, Estados Unidos y aquí en México. Y sobre todo empecé a buscar, porque me di cuenta de que no basta, eso es sumamente importante, no basta saber lo correcto para hacer lo correcto. Todos los niños pronto saben que hay que lavarse las manos antes de comer, pero casi todos los días hay que repetírselo. Sabemos lo correcto, pero no lo hacemos. Entonces, eso me metió mucho al estudio de la psicología y de la mente humana. La mente humana me ha fascinado ese tema. El Dalai Lama es una gran fuente porque dice muy bien, el budismo es la ciencia de la mente. Y es cierto, y también los grandes sabios del cristianismo católico, como San Agustín de Hipona, por ejemplo, es una obra maravillosa de sus confesiones en el capítulo sobre la memoria, donde se pregunta dónde está Dios. Entonces, y también sus libros mayores de teología, es el encuentro de la mente humana con lo que consideramos divino o ser supremo, y los fines últimos de la vida y el sentido de la existencia en la tierra, ¿verdad? Pero entonces me queda muy claro, el cristianismo y el budismo, ¿no? y el hinduismo pronto se dieron cuenta de que como los obispos católicos en el 2010 sacaron un libro que se llama Cristo Nuestra Paz, que es su respuesta a la cuestión de la violencia en México. Y ese librito, Cristo Nuestra Paz, es muy pequeño, pero es muy profundo porque no son tontos. Se asesoraron los obispos internacionalmente, nacionalmente, y muchos de ellos son doctores en sociología, etcétera, etcétera.
Y hablan de los factores, los identifican muy bien, económicos, políticos, hasta genéticos, culturales, el problema de la violencia y de la destrucción de los seres humanos, y del ambiente y de la naturaleza. Pero dicen lo más importante factor de violencia es la decisión en la propia conciencia. Esto Jean Paul Sartre ya lo había visto muy bien. Por ejemplo, con el ejemplo de que está un pelotón de fusilamiento y van a fusilar a una persona, y uno de ellos, de los soldados rasos que van a fusilar a la persona, le dice a su compañero: ese señor es inocente. Yo vi que él no fue el que hizo ese acto que lo acusan, es inocente y ya lo vamos a fusilar. Pero pues, le dice el compañero, pues di eso y te van a arrestar. Y te ponen a ti a juzgar y eso. Entonces dice ya Paul Sartre. Entonces esa persona que sabe que es falso eso, él puede no disparar, pero se atiene a las consecuencias. Esa es la cuestión. Por eso Víctor Frank y otros que analizan muy profundamente la conciencia llegan a la cuestión de que la raíz de la conciencia es las elecciones, las decisiones. Y esto nos va acercando a la cuestión de qué es esto de internalización de los valores. Pero antes de eso, quiero prestarles un regalito, si se enfocan por aquí, se me pueden ver en la pantalla. Unas bromelias que les traje. Tengo 20 años viviendo en el bosque. Bajo un proyecto hace 20 años, edificamos con las amistades, yo coordinando, el ecocentro del Cupatizio, y vivo en el bosque de la ciudad de Uruapan y La Sagrada, a un lado de Arroyo Colorado. Es una comunidad muy pobre. Les traigo también una naranja, sé que para cada uno de ustedes, eso para que esta presentación con ustedes sea más correcta. Recíbanla por favor con gran afecto y aprecio hacia ustedes. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Hablamos mucho, siempre se llega a la conclusión de que el problema de la violencia hacia las personas y hacia el ambiente y la naturaleza es por la falta de valores. Ok, muy bien. Entonces, los grandes valores, la generosidad, la sinceridad, la perseverancia, la humildad, por mencionar algunos, la amistad, la compasión, la justicia, la ternura, la responsabilidad, etcétera. Muy bien, son valores que, por cierto, usualmente veo que se confunde mucho, se usa como sinónimos valores y virtudes. Los valores son creencias que se consideran nobles, y su origen, allí es donde empiezan las cuestiones interesantes. Algunos, pues los mandamientos, pues son por unas tablas, ya sea de origen divino o por experiencias propiamente humanas, o como fuente del propio sufrimiento humano, y otros de que pues que son como las ideas platónicas, son entes etéreos que existen y que nos damos cuenta de ellos y los reconocemos, y ese sería el origen de los valores. Pero vamos a aclarar eso y nos vamos a meter profundamente en eso. Juan Manuel. Sí. Tienes tu cámara apagada, y ahorita que mencionabas de las orquídeas no vimos nada. Entonces no sé si nos lo estabas mostrando. Sí, se lo estaba mostrando. Entonces la cámara, a ver aquí dónde está el icono de la cámara. Debajo, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Y dice iniciar video. No lo veo por aquí.
por aquí ahorita porque está muy grande y sí es importante esto porque traigo unas imágenes que aquí en mi mano. Iniciar mi video. Ahí está. Ya está puesto el video, ¿verdad? Ya, ahora sí te vemos. Perfecto. Entonces ahora sí, esa es la bromelia, que es de los bosques. Estoy rodeado de más de 100 hectáreas de bosque aquí en el ecocentro del Copaticio. Es una bromelia, son parientes de las orquídeas. Son muy bellas, crecen, dan una florcita sencilla, pero echan brazos y son muy generosos. Y entonces, teniendo una para regalar, es excelente, es para ustedes. Y además, los bracitos que avientan, ponen en la tierra, se dan en agua, se dan el sol, medio sol, y una naranja que les había ahí demostrado para ustedes también, simbólicamente. Muchas gracias. Pero entonces, la diferencia entre valores y virtudes es que las virtudes es cuando se hace un hábito, entonces automático, la práctica de un valor, no son lo mismo, ¿sí? Entonces, en cierta forma, las virtudes son los valores internalizados, ¿sí? La axiología, que es la teoría de los valores, una rama de la filosofía, la axiología, que axos viene de eje, porque la columna vertebral es el eje que nos sostiene. Y entonces, esto de la internalización, les voy a poner unos ejemplos de la importancia de la internalización. Fíjese, eso es sumamente importante. Saber lo correcto no es garantía de hacer lo correcto. ¿Qué hombre de los que se casan por la iglesia y todo eso no hace juramento de fidelidad sexual, por ejemplo, a su compañero? Y luego pues va a ver que es difícil sostenerla, ¿verdad? No lo han internalizado realmente el valor de la fidelidad. Le voy a poner un ejemplo, lo digo con respeto al padre Maciel, en paz descanse, que pues se sabía todos los rollos de los legionarios de Cristo, se sabía todos los rollos teológicos y del cristiano sacerdote recibido con agilidad por los papas, etcétera, fundó 30 universidades en el mundo, etcétera. Y luego resulta que pues, todo el mundo lo sabemos, que pederasta, tenía una doble vida, etcétera, etcétera. ¿Ven? Y sabemos lo correcto y no lo hacemos. Esto en psicoanálisis pues es muy claro. Yo como psicoterapeuta y también especializado en tratamiento de adicciones, pues lo sé muy bien. Y en mí mismo, ¿verdad? La cuestión es, y aquí vamos a hacer, entonces internalización quiere decir, usar un término cristiano, ¿verdad? Que se hagan carne en nosotros, que seamos virtuosos, es decir, que se haga un hábito natural, expresar nuestros grandes valores, nobles valores, y esta es en realidad la esencia de la espiritualidad. La espiritualidad es el cultivo metódico de apuntar, concentrar, y es una palabra muy importante, nuestra atención en lo bueno y benigno, que de hecho es una visualización. Y aquí empezamos a entrar bueno, ¿y de dónde saco yo toda esta información? Yo digo, soy ratón de biblioteca y también de campo, y de selva, y de playa, ¿verdad? En cuanto puedo me voy ahí cerca de eso, porque el contacto con la naturaleza nos sana física, psicológica y espiritualmente. Al rato voy a cerrar también con la importancia de que tenemos que tener cuidado porque hay un déficit de naturaleza en los niños y en los jóvenes, ¿sí? Un déficit de naturaleza. Y eso es crucial, absolutamente definitivo en la educación de una persona. Pero ¿cuáles son estas 5 claves? ¿Cuáles son estas 5 claves de la
de la internalización que he detectado estudiando detenidamente. No veo televisión, no tengo televisión ahí en el bosque. Una excelente biblioteca, sí, que yo he viajado a las mejores bibliotecas de Europa y de Estados Unidos. Traigo libros y ahora con internet pues, también. Entonces tengo tiempo para estudiar y me gusta. Y entonces estos 5 claves es la esencia de la ética y de la espiritualidad y los métodos de desarrollo humano de Oriente y Occidente. Eso es comprobable. He sido muy afortunado teniendo grandes maestros, inclusive budistas. He tenido el gran maestro del Dalai Lama, Dilgo Khyentse Rinpoche. Estudié con él en el norte de la India y un hombre sabio y maravilloso, hace unos cuantos años. Pero hay videos por ahí. Vengan, Dilgo con D, Dilgo Khyentse con K, Dilgo Rinpoche. Es uno de los maestros tibetanos más sabios y trae en su sabiduría la historia de China y de Asia. De hecho, el reino de Sikkim y Bután era su gran toque de sabiduría, su canal de sabiduría, lo veneraban mucho. Y también llegó a estudiar con discípulos directos de Erich Fromm. Erich Fromm es una persona, leerlo, el corazón del hombre, el arte de amar, un libro que es súper recomendable, que se nos olvida mucho, Análisis de la destructividad humana, lo escribió en los 60, 70, ¿no? Es un libro de una vigencia extraordinaria y una profundidad. Era realmente un hombre muy sabio. Lo tuvimos, fue el fundador de la Escuela de Medicina de la UNAM, de la cátedra de psicoanálisis. Y hizo un coloquio en los 80 maravilloso en Cuernavaca, en budismo zen y psicoanálisis, y entra una profundidad maravillosa para comprender la mente. Y las raíces de la psicología, ¿verdad? No la psicología superficial del éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo funciona la mente humana, ¿verdad? Y eso me tocó vivir en los 60, unos ratos en Berkeley. Estaba en el epicentro del encuentro de Oriente y Occidente, el periodo de las comunidades, los movimientos hippies, beatniks, etcétera, etcétera. Una riqueza de búsquedas. Empezaron a traer a los maestros, se dieron cuenta que existía, sobre todo con el descubrimiento del ácido lisérgico, esos efectos de expansión mental, de que existía la mente y que todo mucho dependía de la percepción de la mente. Y entonces, me tocó estar en todo eso y estudiar. Hay libros maravillosos como el de Charles Start, Estados Alterados de Conciencia, ya está traducido en Kairos, donde analiza la mente humana desde el psicoanálisis, el biofeedback, con todo tipo, con hongos, peyote, hipnosis, y vigilia, no comer con estados alterados, y llegan a conclusiones. Y esas conclusiones, de allí he abrevado para sintetizarlas en estas 5 claves, que ya las voy a mencionar. Pues son estas 5 claves que son la esencia de la espiritualidad y de los métodos de transformación que he vivido, que he estudiado directamente. Estuve en la biblioteca del pueblo tibetano, en Dharamsala, donde vive el Dalai Lama, y allí compré libros, fotocopié otros, etcétera. Y hay grandes tesoros, ¿verdad? La búsqueda milenaria en el Oriente también, las fuentes del taoísmo, del confucianismo, del budismo tibetano y del budismo japonés también. Es un tema también muy interesante porque me tocó en la Ciudad de México ser estudiante del primer monje budista que hubo que vino a México, Eyo Takata.
Con él estudió en sus inicios también Leonora Carrington y Alejandro Jodorowsky también estudió con él. Yo llegué después de ellos, pero dejó unas semillas muy hermosas. Luego me conecté con el Shoryu Suzuki, que fundó el primer monasterio budista que existe en las montañas de Tasajara. Pónganle en internet monasterio budista en Tasajara, Paso. Es un lugar en las montañas increíble, maravilloso. Ahí estuvo Alan Watts, Krishnamurti, etcétera. Ayudaron a hacer estos centros. Y ahí aprendí mucho también. Pero ¿cuáles son estos 5 claves? El primer clave, vamos a hacer, son 5 claves, y en el centro vamos a hacer las 5 mandalas, 5 círculos, y en el centro vamos a poner la atención plena. ¿Y por qué? Porque cuando analiza uno la conciencia, que me he metido mucho a estudiar la conciencia desde diversos ángulos, desde la teología, la neurociencia, el psicoanálisis, Jung, etcétera, resulta que la conciencia en su esencia es darse cuenta. Esa es la esencia de la conciencia, darse cuenta de algo, de un pensamiento interno, una emoción o una sensación, o algo externo, vamos a llamarlo. La conciencia ética moral son razonamientos en base a principios, no es igual, porque mucha gente luego cree que la conciencia es la conciencia moral. No, atrás, esto que estoy diciendo, de que es el darse cuenta, Husserl, el padre de la fenomenología, el maestro de Heidegger también, la estudió muy profundamente, siempre se encuentra con eso. Resulta que la conciencia, la raíz de la conciencia, ese darse cuenta, todo darse cuenta depende de eso, toda percepción y sensación, porque hay algo que percibe. Vamos a profundizar allí. Por eso, y la atención plena es una conciencia entrenada para concentrarse y bajo ciertos principios percibir. Voy a regresar a este punto. Ese es el punto clave, la atención plena. Y de hecho voy a mostrar cómo la atención plena, mindfulness, el famoso mindfulness ahora, en inglés, Satipana en Pali, es la esencia de la conciencia y del darse cuenta de que hay algo que está aquí, un ser humano o algo, pero es la esencia de la mente. Bien. Y luego la voy a relacionar esto, la atención y concentración, con este amiguito que traigo aquí, que es un changuito, que le llamo Inki, de inquieto, que es la mente no educada. La mente no educada, la mente que salta de un lugar a otro, la mente hiperactiva. Vamos a profundizar mucho en esto. Porque es demostrable, que es muy interesante, empezamos a caminar. Tanto Oriente como Occidente, independientemente de sus procesos históricos, llegaron a la conclusión de que la oración es el mejor ejercicio espiritual. ¿Sí? Y la espiritualidad está en la raíz de la ética, ¿sí? En lo más profundo de la espiritualidad. Pero ¿qué es la oración? Un diálogo íntimo con Dios, el Ser Supremo, o dirían los del AA para no ofender a alguien si alguien es agnóstico o ateo, con el Ser Supremo como lo quieras concebir, un valor, puede ser la democracia o lo que sea, ¿sí? Un valor noble supremo, la justicia social, o la sustentabilidad, ¿verdad? Ambiental, etc. Pero ¿qué valor tiene una oración verbal sin atención y concentración y sin el marco de la buena voluntad y de
de la aspiración a la bondad. ¿Qué valor tiene sin atención y concentración? Nada, es una recitación, es algo. Entonces resulta que podemos enseñarle a alguien profunda espiritualidad sin mencionar nada religioso, nada más educando su percepción, su atención, su concentración, bajo los principios de que estamos hechos para el bien. Esto es súper clave, de que estamos hechos para el bien, y la bondad y la justicia, y el cuidado de la vida. El otro punto es, de estas 5 claves, es la sacralidad y el misterio de la existencia del universo y la vida. Esto me he fijado cuando doy talleres. Tengo unas imágenes del universo preciosas, increíbles de la casa. Le fascina a la gente y a los chicos estudiantes, ¿no? Nos recuerda que estamos en un milagro, en esta esfera, y esa es una visualización suspendida en el espacio, y que le podemos explicar de que viene del Big Bang o por escrituras de alguna religión. Pero aquí estamos. Ahorita cada uno de nosotros que estamos aquí participando en esto, estos colores, estas formas, estas sensaciones, es el universo, es la vida, tan misterioso que pueda ser, aquí estamos. Entonces, San Agustín tiene un sermón maravilloso que se llama Lo extraordinario del ordinario. Lo extraordinario del ordinario. Fíjense, y esto lo vamos a conectarlo con el consumo y el hedonismo y la búsqueda insaciable de placer. Y de una vez dejamos claro que consideramos que el placer es medicinal. Cuando les digo esto a estudiantes o a jóvenes o adolescentes, pelan los ojos, como diciendo, me lo hubieran dicho antes. El placer es medicinal, ¿verdad? El placer es medicinal. Pero en grandes dosis, con personas inadecuadas, con sustancias inadecuadas, en circunstancias inadecuadas, se transforma en un terrible veneno. Como todos lo sabemos. La miel, qué maravilla. Tomen demasiado, le va a dar diarrea, se enferma. El equilibrio, el balance, precisamente porque admiramos y apreciamos el placer, hay que usarlo delicada y cuidadosa, ¿verdad? Entonces, esta es la otra, estamos en el universo, en este milagro. Ahorita estamos viendo la luz, la intensidad de luz, los cambios de luz, de temperatura, que dependen del sol, que es parte de todo este misterio. Ahora con toda la tecnología, vemos que sigue siendo un gran misterio y un milagro. Por eso en los salmos, por ejemplo, en el cristianismo, le canta, ¿verdad?, a los cielos, a los animales, al agua, etc. Claro, a Darwin, como lo fascinaban las formas de existencia, al varón de Humboldt, Linneo, etc. Y otra que les va a gustar mucho es otro punto clave, otra de las claves, ahorita la estoy presentando, pero vamos a profundizar, pues es que lo simbolizo con esto, esta imagen. El poder benigno de lo femenino, de lo maternal y femenino. Esta imagen se me hace muy hermosa, la traje de Berkeley, pues hay una librería en la calle Telegram que desemboca en el campus de la Universidad de Berkeley, que muchas veces ha estado considerada la mejor universidad del mundo, y es pública, la Universidad de Berkeley. Y la atraviesan arroyitos, y en la noche andan venados en el campus de la universidad, a unos 15 minutos de San Francisco, cruzando un puente. Está conectada con el parque de la universidad, es una maravilla. Entonces, pero es otra de las claves
que nos evitaría mucho, y esto es súper crucial, esto yo lo he estudiado y el libro tibetano también es muy importante, el poder de lo maternal, de lo femenino. Aquí introduzco una idea muy clara. En filosofía y en teología se hacen grandes elucubraciones sobre el origen de los valores, pero lo vemos todos los días. En el amor de las mujeres, ya sean madres o sencillamente que tienen hijos o estudiantes a su cargo, por ellos. Lo sabemos. El sentido de sacrificio tiene dos acepciones. Uno, una pérdida, y el otro sentido, que es el sentido profundo del sacrificio, es hacer sagrado. Ejemplo muy claro y muy hermoso. Ahorita, de seguro hay miles de mujeres en el quirófano y le está diciendo el médico o la doctora, hay complicaciones en el parto y entonces nada más puede sobrevivir usted o el bebé. Ya sabemos lo que van a decir las mujeres. Dar la vida por otra vida que crece. Y todos los días lo vemos. Oigan, si no somos tan elementales, ¿qué es lo que más nos gusta de las mujeres? Si no somos tan elementales, pues el contacto genital no deja de ser placentero de una u otra forma, pero el contacto, la sexualidad sin ternura, pues es casi masturbación, ¿no? Pero cuando uno de los tesoros, de los muchos tesoros que tienen las mujeres, es la ternura, que es la gota destilada del amor, de la compasión. Pero ¿de dónde lo aprendieron ellas? Pues del amor de sus madres, de lo que vieron, de cómo fueron tratadas. Claro, hay casos dramáticos y negativos, pero la mayoría. Por eso es bien claro, ¿verdad? Inclusive se hacen unas bromas a veces un poco crueles de la celebración del 10 de mayo. ¿Verdad? Entonces echan la casa por la ventana donde quieran. Claro, claro. Entonces, las mujeres todos los días crean y recrean y reproducen los grandes valores. Es real, está vivo. De allí la otra cuestión de la madre tierra, ¿verdad? La gran madre que nos... Y esto tiene muchas repercusiones, luego voy a hablar un poco más de eso. La madre tierra. Porque aquí un poco al aire. Mientras los seres humanos, quizá la estrategia, y eso parte de ella, más directa para terminar con la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, es que los hombres reeducarnos, a reconciliarnos con la imagen simbólica de lo maternal y de lo femenino. No de balde decimos cuando queremos amenazar, te voy a dar en la madre, o no tiene madre. Para esto el ecofeminismo es muy hermoso, ¿no? Que nos muestra cómo hay una relación, lo voy a poner más directo. Los hombres, cuando somos ignorantes, destruimos a otros seres humanos, hacemos guerras chiquitas y grandotas, y destruimos a la naturaleza, a la madre tierra,
porque estamos enejados, frustrados y perdidos, porque no sabemos ganarnos con amor y ternura y responsabilidad el amor de una mujer. Jung esto lo ha estudiado, es el concepto de ánima y ánimos. El ánima es la imagen simbólica interna que tenemos los hombres del maternal y lo femenino. Y el ánimos es la imagen de lo paternal y masculino que tienen las mujeres. Nosotros al ver a una mujer, estamos viendo una figura física, pero estamos proyectando toda nuestra historia de relación con las mujeres, pensando en nuestra madre, hermanas, familiares, etcétera, etcétera. Imágenes, películas, leyendas, historias, cuentos, narraciones. Y igual las mujeres. Por eso es tan importante la sabiduría de las religiones, tanto en el cristianismo, por ejemplo, en el budismo y en el hinduismo también. No es gratuito, maravillosamente, la representación en Occidente de la sabiduría, pues es Sofía, es una mujer, es María en el cristianismo, la madre de Dios, que está con él en el peor sufrimiento y con él en la gloria de nuestras historias cristianas. Pero en Oriente, busquen por allí, el budismo, que le dedica muchos años de estudio al budismo, que es maravilloso. Sus escrituras son como 20 veces más gruesas que la Biblia. Y todo lo han resumido en una hojita, el Prajnaparamita Sutra. Prajnaparamita es la palabra sánscrita, que significa sabiduría de la otra orilla. Y representan a esta sabiduría en una sola hojita que se lee en las mañanas en los centros de meditación. Me lo sé de memoria. Buena Baloquites para el Bodhisattva Wasemga de Practicing Deeply Prajnaparamita, etc. Muy hermoso. Pero lo representa obviamente Prajnaparamita como una mujer de las daquines del budismo tibetano por mencionar. Claro, qué bien. Y entonces por eso la violencia hacia las mujeres es una profunda quiebra espiritual y una gran confusión de reducir a las mujeres a un satisfactor, a un satisfactor genital. Sin ternura, sin amor, sin responsabilidad. Por eso estamos tan perdidos y pues lo auspiciamos culturalmente en formas de cultura de muerte, ¿verdad? Cultura de muerte que va a llegar a aberraciones como la santa, entre comillas, la santa muerte, aberraciones como terribles como esta. Perdón. Y la otra clave es que la simbolizo con esta imagen de la portada de un libro de una pareja maravillosa, Helen y Scott Needham. Tienen un libro maravilloso, tienen varios libros, ya murieron los dos. Viviendo la buena vida, Living the Good Life. Son los maestros del arte de vivir con menos. Vi hace unos años, me contrató el gobierno de Aguascalientes y vi allí una semana de talleres sobre ellos. No le he dado aquí en Europa, pero a lo mejor ya le damos organizamos acá con porque son maestros del arte de vivir con poco, pero además Helen y Scott Needham construyeron su casa con sus manos, de piedras del mismo lugar. El 80% de lo que comían, ellos lo producían.
y usaban mínimamente dinero. Son de una fuerza, de una vitalidad maravillosa. Hay páginas, póngale Helena Helen y Scott Nearing. Ella fue novia de Krishnamurti en su juventud, Helen, de ascendencia holandesa y violinista. Y él, Scott Nearing, en Pensilvania fue corrido de la universidad porque empezó a crear movimiento en contra de la explotación de los niños en las minas de carbón. Y lo persiguió la justicia y la opinión pública porque defendía y eso. Se conocieron y se enamoraron. Y en el libro de Living the Good Life, es un libro maravilloso que muy joven me regaló un amigo norteamericano que nos albergó y hicimos una comunidad. Estuve viviendo en Veracruz. Vivíamos allí como 27 gentes, chicos y chicas. Estaban buscando formas de vivir porque nos hemos dado cuenta que lo dice Helen y Scott fuerte. Y, bueno, ya lo decía Marx desde el 44. Las ciudades son explotadores del campo. Todas las mañanas hay filas interminables de camiones llevando a la Ciudad de México frutas y verduras frescas. ¿Y qué le reintegra a la ciudad? Drenajes, formas de vida basadas en el consumo, mal uso de la tecnología. Se roba la electricidad. Michoacán les manda todos los días cantidad de energía eléctrica y otros estados, y recibimos basura y un robo de impuestos. Por eso me decía una amiga que en Alemania ya tiene años la política de descentralizar las ciudades. Muchos pueblitos, claro. Las megalópolis son focos de contaminación y de destrucción y de confusión y de acumulación de poder. Y ellos se retiraron y compraron un ranchito abandonado y fueron cultivadores orgánicos desde principios de los años 30. Y fueron los maestros Helen y Scott Nearing del movimiento comunitario internacional. Y recibían, es admirable su vida. Inclusive tengo un escrito donde sintetizo sus libros y su vida. Una amiga norteamericana consiguió, Beatrice Briggs, y todavía está por allí una de los centros que crearon ellos, vivieron Helen y Scott, y sigue siendo y tiene la tradición de vivir una gente un año allí y hacer pareja a una persona como vivían ellos. La forma sencilla y deliberada. Fíjese qué interesante. Esto tiene que rescatarlo el cristianismo y es parte de la crisis en la que está el cristianismo católico. Inclusive di yo 7 años conozco, sé de lo que estoy hablando, en el seminario menor de aquí de Uruapan, en prepa a los que se van preparando para sacerdotes que van ahí. Conozco bien los métodos como que los entrenan. Son ya obsoletos, casi obsoletos. Pero se nos olvida que existe la espiritualidad todavía en muchos órdenes religiosas y hacen su voto de pobreza. Fíjese qué interesante. Inclusive las gente malinterpretan las llamadas competencias académicas como jugar a las competencias. No, son habilidades, conocimientos y habilidades que nos sirven para convivir mejor y sobrevivir y tener que saber alguna actividad para sobrevivir.
Pero las órdenes religiosas consumen poco, viven sencillamente, renuncian a la acumulación y se dedican a tratar de servir a los demás. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿No? Existe todavía, nada más que y sabemos que ahorita inclusive más adelante lleva la oportunidad como Universidad UNIVA, donde soy investigador académico, la de aquí de Uruguay, hicimos una investigación de las creencias actuales de los jóvenes universitarios, como una muestra de Michoacán. Y recorrí los 4 puntos cardinales de Michoacán y el centro también. Los jóvenes michoacanos, aunque se vean muy acá, muy subversivos, siguen siendo fundamentalmente, son católicos. Fíjese qué interesante. Por ejemplo, es más, son más liberales los jóvenes de Zamora que los de Uruapan. Y la mayoría de los, en proporción, es donde tienen Zamora más de las órdenes religiosas, más estudiantes. Pero cuando les preguntan, y identifican bien el camino de Cristo los estudiantes michoacanos, pero cuando les preguntas, muy bien, ¿y qué haces? ¿Qué actividades haces para dar testimonio o hacer actos congruentes con la enseñanza de Cristo? ¿Qué haces? Nada. Y lo reconocen y lo dicen, nada. Nada. Por eso estamos como estamos. La praxis, la práctica. Y por eso estamos aquí. Por eso quise presentar la internalización de valor. Bien. Y el otro punto, además de la vida sencilla, porque esto inclusive es muy ambientalista, muy ecologista, pues consumimos menos. Ya sabemos que dentro de las 3 R, la más importante es pues, reducir el consumo, ¿verdad? Por ejemplo, en la meseta purépecha, a veces cuando voy por alguna fiesta patronal en la meseta purépecha, increíble, bueno, si no fueran las camionetas de las Sabritas, por mencionar una, etcétera, etcétera, pues habría pura materia orgánica, de maíz fundamentalmente. Pero ya hay en las ferias religiosas de los pueblos de allí, puestos de sopas Maruchan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Intoxicando y matando a la gente de la nutrición y enseñándolos a mal nutrirse y alimentarse, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen? De las ciudades y del progreso, ¿verdad? Estaba viendo que a fines de 1800, terminando el siglo XIX en Michoacán, y para unos lejos aquí en Uruapan empezaron a surgir las fábricas de hilados y tejidos, la Providencia, la de San Pedro, y hubo, donde ahora es la Facultad de Agrobiología, una fábrica que enlataban ya carne y pusieron hasta vías de tren con capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, y ya usaban el yuco paticio para generar su propia luz, etcétera, etcétera. Y digo, qué interesante, pero luego digo, ¿y qué era esto? ¿A dónde fue a dar esto? Pues es el llamado, por eso se le cambió el nombre a Uruapan, Uruapan del Progreso, pero en realidad era el inicio fuerte del masovismo, del capitalismo, en Uruapan, en Michoacán, ¿verdad? Y el otro punto de estas 5 claves es la visualización. La visualización, los tibetanos son unos maestrísimos en la visualización, pero la psicología occidental también lo ha desarrollado. Y muchos creen que es una onda oriental. No, lean por ejemplo
los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y son visualizaciones. Por ejemplo, a visualizar que estás haciendo la vida de Cristo. Como en Semana Santa se hacen las caídas, etcétera, las estaciones de la vida de Cristo. Son visualizaciones. Esta es una visualización. Es una maqueta de algo real. Pero cuando lo hacemos mentalmente, ejemplo, si yo pienso mucho en que quiero fíjense cómo nacen las cosas siempre de una visualización, tienen un poder tremendo. Y de hecho es real, ¿eh? Y hace mucho que no voy a la hermosísima Maruata en la costa michoacana, que me fascina porque no hay hoteles grandes, acampa uno allí y tiene unas formaciones rocosas increíbles, llegan a ribazones de tortugas. A mí me ha tocado ver en noche de luna llena llegar la tortuga laúd, más grande del mundo, desovar y regresar a la barra. Es un lugar maravilloso. Y hay un cuartel allí que hay un poco más de seguridad, y ya hay un hospital. Tengo un amigo que tiene una palapa allí enfrente. Pero si yo, fíjese, ya estoy visualizando. Y entonces, activa el deseo, pero además le va dando forma y lo lleva a la práctica. Y sigo pensando en eso, pues ya, como de hecho lo estoy pensando, y además ahí gasto a uno bien un poquito, casi nada. Y yo de aquí llevo mis frutas y cosas, más como medio día por allí, porque vivo muy, muy modestamente, pero soy un hombre feliz, con mucha paz y gratitud, y muy saludable. No tengo refrigerador, ni tengo televisión, ni estoy conectado a la electricidad, ni mando agua a los drenajes, porque vivo en el ecocentro. Tengo 20 años durmiendo en el bosque, me duermen los grillos, más sapitos y ranas, y me despiertan los jilgueros, qué cantidad de jilgueros por allí, maravilla. Gracias a Dios por esa oportunidad de estar ahí. Pero si sigo pensando en ir a Maruata, pues luego ya inclusive pues yo voy ya pensando hacer una llamada a mi amigo Nicolás, y todavía tiene ahí su palabra. Entonces vengo a dar pasos concretos y se hace realidad, y voy a ir. Pero vemos cómo visualizar es sembrar una semilla en nuestra mente, y la visualización, de hecho las practico en las mañanas. Se usa mucho en los deportistas de alto rendimiento. Es formar una imagen mental de lo que quieres. Por ejemplo, para no hacerme canijo, más canijo, o muy frío, muy racionalista, en las mañanas evoco un recuerdo que tengo de mi madre, acariciándome la mejilla y diciéndome palabras bellas. Yo ya tenía como 8 años. Y entonces en las mañanas, ese y otros recuerdos también, amigas, por ejemplo, o la mamá de mis hijos, estuve casado, la reactivo, me siento en mi balcón, en el ecocentro, cierro mis ojos y me acuerdo de mi madre, que ya, perdón, descanso, y me recuerdo de ese momento, y la esencia de la visualización es ver esa imagen mental lo más nítidamente posible. Bueno, frotarse, sentirlo, eso, esas sensaciones, emociones, y darse un baño con esa energía. Pues la ternura, por ejemplo, que me dio unas veces mi madre, o alguna amiga, y se dan un baño con ella. Porque entonces, estas 5 estrategias, 5 rostros de lo mismo, pero tiene como centro la atención plena, porque la conciencia y ser consciente, desde la mente estás utilizando las cosas. Pero entonces voy a profundizar
en el núcleo de todo esto, que es la atención plena. La psicología superficial piensa que la atención y la concentración, hay unos rollazos, unos librazos de lo que es la atención, la concentración, etc. Como una facultad allí del ser humano. No. La fenomenología, inclusive hace poco leí uno de se me escapa ahorita su nombre, la mujer presidenta de la Asociación de Fenomenología Mundial y de América Latina, es una chica francesa que es también la directora de los archivos de Husserl. Edmund Husserl estudió cómo funciona la mente, cómo va construyendo la realidad. Todo es una construcción, ¿no? Por eso, una de las cosas que están olvidadas en la educación, aquí hay una distinción fundamental. Una cosa es darle información a la conciencia, a la memoria, y otra cosa es la formación de conciencia. Los obispos, en este libro de Cristo Nuestra Paz, consiguen hacerlo inclusive está en internet. Cristo Nuestra Paz, por el CEN, que es la Asociación Nacional de Obispos. Cuando enumera las causas de la violencia, lo dice, lo más definitivo es la elección en la propia conciencia. ¿Sí? Pero, entonces dicen los obispos, por eso lo más importante para combatir la violencia hacia las personas y hacia el ambiente y hacia la naturaleza es la formación de conciencia. Excelente, excelente. Pero entonces viene la cuestión, ¿cómo se forma la conciencia? Esa es la esencia de la espiritualidad. En realidad, los grandes sabios espirituales, y recordamos que la diferencia entre religión y espiritualidad es, ¿alguien le ilustra? La religión es la casa, es la administración de algo que adentro hay unas semillas en el núcleo de esto. El núcleo de esto, que permite que luego haya más de esta, esa es la espiritualidad, es el tesoro divino. Y el tesoro de la espiritualidad son estas cinco claves. Porque conectan todo y lo llevan a la práctica. La vida sencilla y deliberada, pues entonces me salgo del consumismo. De hecho, hay un movimiento, hay unos libros maravillosos, la vida sencilla y deliberada. Porque hay gente que vive en pobreza, pero es una pobreza impuesta. No es como las órdenes religiosas o los movimientos que hay internacional. Yo me considero parte de todo eso, que consumimos lo menos posible. Es decir, hay una palabra muy perdida y olvidada y es muy hermosa para esta fruta. Frugalidad. La frugalidad. ¿Qué es la frugalidad? Consumir lo mínimo necesario. Yo una vez compré un terreno, casi me lo regalaron un amigo y me di prestado y compré un terreno. Y luego me di cuenta de que tener un terreno y no construir o usarlo, son puros problemas, lo usan de basurero, lo invaden, etcétera, etcétera, lo roban, etcétera, etcétera. Decía los grandes maestros espirituales en Occidente, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís repetía un dicho que ya era romano. Las posesiones llaman a los dueños. Entonces, andar cuidando posesiones, y más en estos tiempos, siempre ha sido muy difícil. Pero el problema es, esto nos permite echar un vistazo sobre cómo funciona la violencia. Un ejemplo, ¿sí?
Es muy probable que uno de los factores subjetivos, psicológicos, de la creación de maleantes han sido el consumo de imágenes de poder y de lujo. Se empezó a llegar allá en los rincones de Tierra Caliente por el celular o la televisión, imágenes de riqueza, de opulencia, de ruedas superoxigenadas, y llenas de silicón, etc. Y la gente dice, mira nada más, eso se acaba de tarugos y tontos y no tenemos nada de eso, no, pues estamos bien amolados. Y entonces resulta que se despiertan, en ese budismo está muy claro, ¿verdad? Existe el sufrimiento, una de las nobles verdades. Y la causa del sufrimiento es el deseo insaciable, la avaricia, como dice el cristianismo. Y es cierto. Y entonces, por eso, fíjese qué interesante. A Europa le pusieron el nombre Uruapan del progreso. Pero si el progreso lo consideramos que consiste en tener mayor capacidad de consumo, pues entonces, como ya lo mostró la biofísica y el análisis de ecosistemas y la aplicación de las leyes de la termodinámica, la ley de la conservación de la materia y la energía, fíjense ustedes, cuando lo leí la primera vez dije, qué interesante. El agua que le cayó a los tiranosáuros, hace 60 millones de años, es la misma agua que sigue subiendo y bajando, nada más que más contaminada. La ley de la conservación de la materia y energía. Pero entonces, observemos esto, por eso es una mentira la ideología del progreso, inclusive hay análisis de la historia de la ideología del progreso, y claro, el antídoto de la medicina es el desarrollo sustentable. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? De que el progreso es de que si apilo mis capacidades y me preparo, entonces voy a ganar más y entonces voy a consumir más, y entonces es el éxito, esa es la esencia del progreso. Pero entonces se nos olvida la aritmética. Los chinos, si mal no recuerdo, más de 500 millones, entre 500 y 700 millones de chinos. Todos quieren tener casa propia, un hijo con cada televisión, cada carro, etc. El sueño americano, que es la fantasía destructiva del progreso. Nada más que se nos olvida de dónde van a salir los materiales. Todo viene de la naturaleza en última instancia y produce efectos. La producción de cosas produce residuos. Y entonces, ya ahorita, como estamos, y si sigue progresando más, entre comillas, los chinos, y la India también, que tiene también millones y millones de habitantes, siguen progresando, entre comillas, y teniendo más capacidad de consumo y tienen más objetos y viajan en exceso más, produciendo contaminación, etcétera, y ahora acarreando virus de un lado y bacterias de un lado a otro, y también animales importados, etcétera, etcétera, y objetos. Nada más alguien hace la observación maravillosa, bueno, desde los límites del crecimiento de donde han habido en los años 60. La naturaleza no crece al ritmo de nuestros deseos, de los deseos humanos. Entonces, por la ley de la termodinámica, simple y sencillamente, es absurdo, es mentira, no puede pagar la tierra, los ecosistemas, esos ritmos de consumo. Y entonces, y es en lo que estamos.
la locura, cada país con ese anzuelo o aquellos caballos que le ponen una zanahoria amarrada y la van viendo y van eso, destruyendo todo. Aquí como aquí en Uruapan, ¿verdad? De los cambios de uso de suelo, la destrucción de todo eso. Pero su raíz es esta. Si no internalizamos los valores, voy apuntando un poco hacia cerrado todo esto. Entonces, pues no va a ser más que yo estuve en la Cumbre de la Tierra, formamos con otros grupos ecologistas en el 1990, el Foro Mexicano de Medio Ambiente y Desarrollo, y luego en Michoacán formamos el Foro Michoacano de Medio Ambiente y Desarrollo. Y total, me tocó ir a ayudar a preparar la Cumbre de la Tierra. Nos llevó a las Naciones Unidas. Yo fui por parte de Michoacán a su sede en Nueva York, fue una experiencia maravillosa. Para luego irnos a Río de Janeiro. Estuve en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Fui el encargado de los modelos económicos alternativos de los tratados de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales. Y pero ya desde allí, desde el 90-91, los científicos estaban bien sabidos y nos lo dijeron en frente de ellos, asesores científicos, todo lo que se iba a venir con el calentamiento global. Y recuerdo que uno de las, en San John de Divine, que es la iglesia de los pobres en el Bronx, en Nueva York, una hermosa iglesia, la iglesia de los pobres de Estados Unidos, de Nueva York, ya tenía el letrero ahí bien grande, stop global warming, detengamos el calentamiento global. Sí, es el problema número uno de la humanidad, por nuestro estilo de vida, como todos lo sabemos. Entonces, la internalización de valores, lo que está fallando, y eso lo he analizado en las organizaciones religiosas, no se diga en las escuelas. Un ejemplo bien sencillo. Las materias de formación ética, formación en civismo y valores desde la secundaria, en la currícula no son ni el 10% del sistema educativo mundial. Es decir, nos enseña cómo sobrevivir y competir por objetos y consumo, pero no cómo hacer mejores seres humanos, porque también hay un reto. La mejor forma de enseñar es con el ejemplo, pero no queremos. Y también las escuelas educativas religiosas, luego algunas de ellas son lujosas, no tienen áreas verdes, etc. Si reproducimos la cultura destructiva, ¿verdad? Pero ¿qué es esto de la atención plena, que es lo más importante de todo? La esencia de la atención plena, que es la más importante y la que une y pega a los demás claves para la internalización de valores humanos, es maravillosamente sencilla: estar presente en lo que estamos haciendo. Recuerdo una vez fui a un pequeño restaurancito aquí en Uruapan y cuando estaba yo solo y estaba prendida la televisión, yo les decía que si no eran tan amables de apagar la televisión para comer. Pero cuando ya había gente, pues ya que les decía, y entró una familia desde la entrada, el papá, el hijo y 3 hijos, 2 chicas y 1 chico, entraron, se ve que salió el señor del trabajo y recogieron a los hijos y se fueron a comer un poquito por prisas o por variarle a un pequeño restaurante. Y entraron todos viendo el televisor, ya se cayeron con la boca abierta. Se sentaron, pidieron lo que querían, intercambiando miradas hacia el televisor,
ya les trajeron qué comer, no platicaron entre sí, estuvieron viendo la televisión, ni viendo bien lo que se estaban comiendo, y ya comieron, pagaron y se fueron. Yo dije, qué increíble, qué triste. ¿Ven? Y esa es la vida de la familia. A mis estudiantes a veces uso esta frase, les da risa cuando decía muy expresivamente, perdidos en los espacios siderales. No estamos en ningún lado, somos pura confusión, por eso traigo a Inki siempre en mis talleres. ¿Qué representa Inki? ¿Cómo están los changuitos allí, desgraciadamente, en el zoológico? Están quietecitos, tranquilos, haciendo la tarea, reposando, haciendo meditación, oración, leyendo. Están rascándose, se jalan, echan maromas, avientan cosas, se embarran, se pelean, se pellizcan, etc. Pura hiperactividad. Ese es el punto clave de la insanidad mental. Y lo sé como educador, he dado clases desde primaria hasta posgrado. Me he concentrado ahora más en universitarios. Pero luego a veces que doy o visito así escuelas, salones de clases, disculpen, no suena feo eso, pero son unas jaulas de chiflados, chicos o grandes. Me decía una amiga que está dando clase en Morelia, en una universidad, dice, ay, es un problema los celulares y el ruido y ya groseros, y como una escuela privada te mandan por un tubo, y más si llegas por un carro sencillo y esperamos cargas y todo. Pura confusión, destrucción. Por eso decía el padre Ignacio Larrañaga, que es un gran sabio católico, franciscano. Estuve con él aquí en Morelia en un taller. Español, pero su orden religiosa lo mandó a Chile. Es el creador de los talleres de oración y vida, pero muy listo. Él, su espiritualidad de talleres de oración, junta la sabiduría de Oriente y Occidente. Y dice muy maravillosamente, los tres changos malangos que andan por ahí destruyendo las relaciones humanas y destruyendo el mundo, son las tres de distracción, dispersión y la idea de diversiones banales, superficiales. Recuerdo una vez tristemente que vi aquí en Uruapan, antes de la pandemia, un letrero por ahí en las calles y espectaculares, en una super discoteca. Lucha de mujeres en el lodo. Hijos de su vida, ¿cómo permiten esto? Esa era obviamente, ¿verdad? En pequeños bikinis o medios desnudos, lucenos, luchando en el lodo. ¿Cómo degradamos a las mujeres y nos aprovechamos de su necesidad económica o de sus propios deseos para denigrarlas? Pero vean, por eso conecten esto con lo que menciono, ¿verdad? El reconocimiento, la revalorización de lo maternal y lo femenino. Porque hay mujeres que quieren o otras que no pueden tener hijos y son sumamente valiosas y dignas y su amor lo dan en la educación, en el arte, de otras muchas otras formas, no tienen por qué tener hijos necesariamente. Su dignidad está bien ahí. Yo ahorita me voy a preparar un taller que voy a dar sobre, estoy estudiando la mente del agresor de las mujeres y feminicidas. Pero su raíz está allí, de que como no podemos, porque no le han dicho, aquí viene una cuestión fundamental. Y yo una vez muy joven me pregunté desde la prepa, bueno, ¿y qué es eso de la salud mental? Y me puse a investigar libros de psicología, de medicina, etc. Unos enredos terribles. Hasta que me cayó Erich Fromm.
Y dice Erich Fromm, en términos generales, la salud mental es la capacidad de amar maduramente. Esto suena muy claro, pero nos acaba rápidamente. Maduramente quiere decir que conlleva cuidado, responsabilidad, ternura, justicia y conocimiento. Y es diferente al enamoramiento y a la pasión ciega. El enamoramiento es bello, etcétera, pero es fantasioso y idealiza. Si evoluciona maduro, excelente. Tiene su belleza, claro. Todos pasamos por ahí. Nos entrenamos por ahí. Pero la pasión ciega solamente vea, quiere fundamentalmente guiada por el deseo sexual, quiere consumir, quiere tener sensaciones agradables y entonces no se olvida de que sin ternura y sin amor maduro, cuidado, responsabilidad, pues no hay nada, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la esencia para entrenar nuestra mente en la internalización de esos valores? En primer lugar, hay que renunciar a la hiperactividad. Nadie sabemos lo que estamos haciendo cuando estamos hiperactivos. A veces, luego terminamos en la clásica historia de algunos artistas, hombres y mujeres, pues querían ser famosos y ricos, y sí, todo el mundo los conoció y todo eso, pero murieron de sobredosis, de barbitúricos, de medicamentos o de drogas heroicas, y solos y sin amor. Qué terrible, ¿no? Por eso, hay muchas formas de métodos de internalización de valores, pero el principal va a eso, ¿verdad? Miremos el cielo, el espacio, seamos, qué consumimos, qué efectos produce lo que estamos consumiendo, cuál es nuestro estilo de vida, y sobre todo, si nada más vemos a las mujeres, o ellos a nosotros, o a nuestras parejas como objetos sexuales, pero estamos en una relación de imaginación, como cosas, y pues, como decía, no deja de tener placer puramente genital, cierto agrado, pero es insatisfactorio. Como psicoterapeuta conozco parejas que tienen una excelente relación sexual, pero no pueden convivir, no pueden estar juntos. Sí, porque no, como una vez una paciente que le hablé, empecé a hablarle le dije, ¿y sabes lo que es el amor maduro? Y me dice, ¿qué es eso? No sabemos ni el nombre de las cosas. Entonces, amor sin responsabilidad, sin cuidado, sin ternura, sin justicia. Fíjense qué interesante. A mí me gusta poner este ejemplo. Una pareja pone juntos un negocio y lo empiezan, y él, mi amor, etcétera, o conviven ya juntos, y mi amorcito, y le dan regalos y todo, pero se olvidó de la justicia y ya está administrando el dinero él. ¿Ven? Y aparte de los cariñitos, por eso el término de justicia en parte de la relación madura, pone las cosas en su lugar. Por eso, pero eso es un camino arduo, hermoso, pero que más vale la pena en el amor maduro, que es la salud mental, es igual a la salud mental. Pero ¿qué más queremos? ¿Qué otro? ¿Usarnos los unos a los otros? Y destruirnos en nuestras relaciones, y en realidad, me gusta decirlo, en realidad observemos, lo único que queremos es amar y ser amados, pero maduramente, ¿verdad? Que haya cuidado, responsabilidad, y no nos olvidemos la atención plena. La práctica de la meditación formal, centrada. Por eso, una vez que estaba yo enseñando a alguien la meditación budista, quietos, tranquilos,
nada más respirar conscientemente, lentos, quietos. Y me decía alguien que nada mucho en cuestión de esoterismos y de cosas y eso. Decía, oye Juan, pero ¿cómo puede ser nada más eso? Es que no hay, fíjense, esta es la iluminación. Cada instante estamos en la maravilla, en lo extraordinario de lo ordinario. Y otro factor, más ahorita con la pandemia y la violencia. Podemos morir en cualquier instante y transformarse esta experiencia. Por eso algunas tradiciones espirituales religiosas consideran la comunicación como una forma de compasión y de amor. Renunciemos a la compulsión, inclusive para salvar al mundo, ser ambientalistas o desarrollo comunitario. Si lo hacemos las cosas compulsivamente, yo te pongo este ejemplo, casi cierro, para dar un diálogo si les gusta. Una monja que dice, pues fíjate que las hostias salvan a la gente y los pone, los ajusta y los... Hombre, no, pues a ver, pues a hacer hostias y ya se están haciendo las hostias compulsivamente, ya echamos a perder todo. ¿Ven? Estamos en lo mismo en el nombre de cualquier cosa. Entonces, como al mismo tiempo, yo digo, caminar como el elefante, lento, seguro, firme y luchando por un mundo mejor para ustedes en los ámbitos que nos gusten, para bien. Partiendo, esto es sumamente clave, el francotirador también tiene mucha atención y concentración, pero es para matar. Entonces, el marco de la atención y la concentración, de la atención plena, ¿sí? Núcleo de la internalización de valores, es partir de que estamos hechos para el bien y la justicia y el cuidado de la biodiversidad y de nuestros prójimos. Se calcula que tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios con sus respectivas emociones. El problema es, nos perdemos entre nuestros propios pensamientos y emociones. Entonces, la atención plena es establecer un observador, que es la atención benigna, que estamos pensando y sintiendo a cada instante. Es la esencia de la psicoterapia y de la salud mental, y ahí converge la ética, la espiritualidad y la psicología profunda, los métodos de desarrollo, estar presentes en lo que estamos. Por eso la meditación correcta, fija, es respirar profundamente, naturalmente, sin querer nada. Eso es ser. Nos sumergimos en el ser y en el misterio del ser. Al estirar la mano, que es para estos, perder poderes o cosas, no sé, inmediatamente caemos en las fantasías. Por eso nos lleva a una simpleza. Y en acción, en la meditación en acción, es estar presente en lo que estamos haciendo. Por eso cuando yo veo chicos que están haciendo la tarea, están comiendo, viendo la televisión, oyendo radio de ruido, si en nuestra casa, en nuestro hogar, no hay paz y serenidad, ¿dónde la va a encontrar? Nuestros hijos y nosotros, nuestras amigas, parejas, ¿dónde la van a encontrar? Claro, en medio de la naturaleza, pero ahí están acabándose las áreas verdes, los cerradas. Yo estuve en contra de esto de que estén cerradas, los bares abiertos y los parques cerrados. Absurdo. Estar presente en nuestra respiración. Siempre estamos ante el misterio y abiertos a la empatía, al otro, a la otra, y a nuestro mundo. Descubrir lo extraordinario de lo extraordinario. Cierro con que nuestro deseo supremo sea, porque el deseo supremo, el deseo más importante, estructura la conciencia. Eso es súper clave. El deseo supremo estructura la conciencia.
conciencia. Por eso, entre las prácticas de muchas religiones es que en nuestro deseo supremo no sea acostarnos con Concha o con Pancho y eso, sino nuestro deseo supremo sea ser mejores seres humanos para cuidarnos a nosotros, a los demás y a la biodiversidad, a los ríos, los lagos, manantiales, bosques y selvas y aves canoras. Y todo está ahí realizado. Por eso el concepto de ser el Dzogchen, que le llaman el Dzogchen en el budismo tibetano, que es la enseñanza más profunda, es en realidad lo que es San Agustín o Ramana Maharshi, otro maravilloso sabio, que es respirar en paz aquí y ahora, porque siempre estamos en el misterio de esto que llamamos vida al universo y le podemos dar explicaciones y todo, pero lo mejor siempre está aquí y ahora, en el aquí y ahora, no conceptual. Cierro con esta frase de Einstein, que la enmarqué y la reparto y la doy por allí mucho, y dice, se la leo, fíjese maravillosamente, dice Einstein, una vez dijo, un ser humano es una parte del todo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, y lo cual es un tipo de ilusión óptica de su conciencia. Este engaño, la separación, es un modo de prisión que nos limita a nuestros deseos personales y afecto hacia pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión a través de la ampliación de nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas y a toda la naturaleza en su belleza. ¿Qué les puedo servir? Por ahí anda Giovanna. Sí, Juan Manuel, muchas gracias por tus reflexiones, por tus conocimientos, por habernos compartido estos minutos. Y bueno, abrimos el espacio por si alguien quiere tiene alguna duda, algunas reflexiones que hubo mucho para reflexionar y más en estos tiempos de lo que nos compartió Juan Manuel. Cristina. Hola, buenas tardes. Más que una reflexión, bueno, para empezar quisiera agradecer muchísimo la invitación al taller porque es el primer acercamiento que tengo a estos temas y me quedo, la verdad, extasiada, maravillada y con muchísimos conceptos que investigar, que entender y no, o sea, muchísimas gracias, de verdad. Tengo mucho, o sea, me gusta aprender y con estos temas estoy encontrando pues eso, ¿no? Otra vez la curiosidad, por aprender más y pues cierro como inicié agradeciendo. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Tenemos aquí un mensaje de Salvador Aguirre, lo leo. Agradecer y felicitar al maestro Juan Madrigal por este regalo que nos ha entregado sin guardarse nada. Nos deja importantes tareas. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Pues sí, de verdad que fue un momento de reflexiones en las que, bueno,
que nos sumamos a esas, pues a esas claves que nos hacen desvirtuarnos en nuestras acciones. Muchas gracias a Juan Madrigal. Y bueno, esperamos que pronto pueda hacerse la visita en Comachuén. Ahí en la biblioteca sabe que tiene su casa. Y bueno, es un espacio en el que se pueden compartir saberes. Y bueno, pues ahí está el espacio. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias, con mucho gusto. Me encanta Comachuén, me fascina, me encantó. Y el camino también es muy hermoso. Pues ahí encontrará en la biblioteca comunitaria un lugar para compartir sus conocimientos que, como lo vimos en estas 2 horas, son amplios y muy profundos. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias y felicitarlos nuevamente por esta iniciativa, la riqueza de temas que han dado su capacidad organizativa. Saludos a Daisy también, su esposo y todo el esfuerzo que están haciendo. Y pues aquí estamos, es un honor para mí haber participado y en el bosque donde vivo, en el ecocentro, tienen su casa, tómenlo en serio, puede ser actividades. Ahí estamos, es su casa. Muchísimas gracias, muy amable. Y a los asistentes que participaron aquí, muchísimas gracias por su voluntad de escuchar. Gracias. A ti, Giovanna, también en particular, por tu apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les esperamos en la siguiente actividad a las 7 de la noche, que tendremos el concierto de Colectivo Las, que nos estarán alegrando la noche y esta jornada y cerrando con broche de oro. Pues muchísimas gracias una vez más por su asistencia y a Juan Manuel por compartirnos estos minutos. Hasta luego. Gracias.